quiero hacer un comentario, digamos un paréntesis inicial. Esta presentación incluye obras que son del Museo Sumaya, y obras que no son del Museo Sumaya. Las que están, las diapositivas que están enmarcadas en un marquito dorado son las que corresponden a obras que sí tenemos en la colección de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Lo voy a estar reiterando constantemente, pero bueno, les quería yo hacer esta aclaración, digamos, del código de color que estoy utilizando para esta presentación, por si se me pasa en alguna diapositiva. Bueno, pues más allá de esta primera introducción, les doy la bienvenida y vamos a hablar de una de las diosas de la mitología grecorromana más interesantes, y quizá es el modelo femenino más representado a lo largo de la historia del arte, no nada más del arte clásico, es decir, del grecorromano, sino de la historia del arte en Occidente. Esta obra que tenemos aquí es una escultura romana a partir de una obra griega, y justamente es de, pues, cerca de entre el 100 y el 200 años, o sea, en el siglo I y II, perdón, 2 y 3, y es un mármol, está basada a partir de una obra griega. Esta es una de las obras más antiguas que tenemos de Venus en la colección del museo. Como pueden ver, una de las características que encontramos sobre todo en las obras arqueológicas de Venus es que están incompletas. No es porque esa fuera la intención del artista, eso lo retomarán los maestros de la escultura moderna a partir de Rodin, sino que realmente pues estuvieron como estaban enterradas, las desenterraron, etcétera, como ocurre con algunas obras mesoamericanas. Generalmente pues las encontraron en partes y no necesariamente encontraron las partes de todas. Bueno, esta es la Venus de Medici, está en la Galería de los Uffizi en Florencia, y pues quiero introducir la presentación con esta Venus, que es una Venus del siglo I antes de Cristo, que se conoce como la Venus de Medici porque pues perteneció a la familia Medici, que fueron los grandes patronos del arte renacentista. Y Salvador Díaz Mirón, el escritor mexicano, el poeta mexicano, le dedica a esta Venus estos versos. Bueno, en realidad se los dedica a Julia Zárate, que en este poemario que se llama Lascas, pero habla de la Venus de Medici, y por eso me pareció relevante entrar con esta nota poética, ¿no? Y dice así: en la Venus de Medici el arte previó cuanto hay en ti, menos la túnica. Irreprochable desnudez imparte al mármol gracia vencedora y única. No te des al acaso, Dios no envía la suprema beldad a cualquier gusto, la manda para hacer en la porfía botín al fuerte y galardón al justo. Bueno, Salvador Díaz Mirón, que es un poeta modernista mexicano, siempre tiene estos poemas como que se ensalzan mucho y siempre se siente muy victorioso. Él escribió un poema que me parece fantástico, también que se llama A Gloria. Y en ese mismo tenor está escrito estos versos dedicados a la señorita Julia Zárate, pero justamente me interesa las primeras líneas, los primeros versos que dice: en la Venus de Medici el arte previó cuanto hay en ti, menos la túnica, porque bueno, pues él siempre vio aparentemente a la señorita Julia Zárate vestida, ¿no? Irreprochable desnudez imparte al mármol gracia vencedora y única, ¿no? Y vamos a ver que justamente Venus, o Afrodita para los griegos, va a ser una de las figuras femeninas más representadas y uno de los mejores pretextos para el arte para poder representar el cuerpo desnudo femenino. Pues vamos a ver quién es Venus. Bueno, Venus aglutina una serie de cultos de diferentes partes de Medio Oriente y
y de Europa para concentrarse en la figura más importante es la de Venus, la Venus latina, pero ella va a ir retomando tradiciones religiosas y mitológicas de diferentes lugares, sobre todo de origen semítico, es decir, del Medio Oriente, y se va a ir aglutinando todo esto. Y también, en ese sentido, aglutina varios arquetipos y atributos femeninos arquetípicos, como pueden ser la belleza, la fertilidad y el amor. Ahorita vamos a ver todo lo que engloba Venus. Bueno, los antecedentes de Venus son sobre todo la diosa Inanna, que es la diosa sumeria del amor y la guerra, ¿no? Aquí está incluida esta contraparte, que vamos a ver que si es tan contraria o no, que es la guerra, que va a estar presente en muchos de los mitos que están relacionados con Venus o con Afrodita. También está la diosa Ishtar, que es la diosa babilonia de la belleza, la fertilidad y la vida. Entonces aquí ya incluye, ya no es amor, ahora es belleza, y la belleza y la fertilidad que se asocia tanto con la sexualidad, como vamos a ver en muchas de las manifestaciones de esta diosa, como con la vida, porque pues la fertilidad es esto que provee vida al planeta. Cuando yo les decía el lucero del alba, es porque desde Ishtar está esta diosa asociada con una estrella, ¿no? Bueno, en realidad es el planeta Venus, que es el que brilla primero en la noche o en la mañana, dependiendo así que de la estación del año, pero es la que anuncia que va a anochecer o la que anuncia que va a amanecer. Entonces, Ishtar, justamente para los babilonios, si ustedes pueden ubicar un poquito la etimología, Ishtar va a pasar al inglés, por ejemplo, como star, ¿no? Como esta idea de estrella, y para el español como estela, que también proviene de estrella, Ishtar, estela, estrella, ¿no? Astarte fue la diosa fenicia, o sea, la manifestación fenicia, y entonces ella está asociada con la fertilidad, por eso es la madre de la vida y de los placeres sexuales, ¿no? Después, con los etruscos, que son los antecedentes más directos, digamos, de los romanos, aunque en realidad, pues Grecia y Roma van a ser, primero, lugares de mucha inmigración de otros países del Medio Oriente, y también, pues, a retomar muchos de los cultos de Medio Oriente. Por eso está Turán, que es de los etruscos, y ella es del amor, la fertilidad y la vida. Y aquí es en donde empieza el gran mito de Venus o Afrodita, con los griegos, ¿no? Afrodita, entonces, ya se convierte en la diosa griega de la belleza y el amor. Eso no quiere decir que todas las demás atribuciones que tenía antes, la de los placeres sexuales, la fertilidad, la vida, incluso la guerra, no estén presentes en Afrodita, pero Afrodita ya la catalogan los griegos propiamente como diosa de la belleza y el amor. Y es una diosa muy importante en el panteón griego, que durante el helenismo, que es este periodo hacia el siglo III a.C., más o menos, que pues los romanos empiezan su gran imperio y ellos empiezan a retomar toda la cultura griega y a difundirla en todo el Mediterráneo. Se conoce este periodo como el helenismo. Durante el helenismo, pues Afrodita llega evidentemente al Imperio Romano y se convierte en una de sus diosas más importantes, ya con el nombre de Venus. Antes del helenismo, Venus ya existía para los romanos, pero en ese momento era solo la diosa de los campos y los jardines. Pero a partir del siglo III a.C., con la helenización de la península itálica, ya se equiparó su mito al de Afrodita, y pues son prácticamente
idénticos, ¿no? Tienen algunas variaciones, pero son prácticamente idénticos. Esta obra que vemos aquí es una Venus ya mucho más moderna, fue realizada por Auguste Rodin, el padre de la escultura moderna, ya en el siglo, o sea, a finales del siglo XIX. De hecho, la fundición, o sea, la realiza, digamos, la concibe la obra y hace el molde en el 89 y en el 77 ya es fundida la versión que tenemos nosotros en Museo Soumaya, ¿no? Pero aquí vemos una vez más como todos los atributos de la feminidad, porque como yo les decía, siempre resulta en la historia del arte, Venus es el modelo de desnudez y de perfección femenina más representado. Ahora, esta es la Afrodita de Cnido. La Afrodita de Cnido es quizá una de los modelos iconográficos de Afrodita más importantes. Ella fue realizada por Praxíteles. Bueno, esta es una copia porque la de Praxíteles está perdida, pero esta copia de la Venus de Cnido está en el Museo Nacional de Roma y la realizó Praxíteles en el 320 a.C. Es una Afrodita o Venus, dependiendo desde dónde la veamos, si desde los griegos o los latinos, púdica. Así se les conoce a este modelo iconográfico de Afrodita, en donde se tapa el pubis justamente con una de sus manos y generalmente los senos o los pechos con la otra, o en este caso está levantando una tela para cubrir su desnudez. Esta es la fuente iconográfica para las Venus capitolinas, que son conocidas así porque estaban en la capital romana. En los palacios capitolinos, ahí fueron encontradas y ahí estuvieron expuestas y por eso se les conoce también como Venus capitolinas a las versiones, digamos, romanas. Este esquema iconográfico, aunque la más famosa es la Afrodita de Cnido de Praxíteles, el esquema iconográfico en el arte está documentado desde, en algún momento empezó a realizarse este tipo de esculturas entre el año 1000 y el 700 a.C. O sea, estamos hablando de uno de los modelos iconográficos de la belleza femenina o de Afrodita y Venus más antiguos. Aquí tenemos algunos ejemplos de Venus púdicas, ¿no? Esta es la Afrodita, la primera es la Afrodita de Menofanto, en el siglo I a.C., que fue hallada en San Gregorio al Celio, en Roma, y está en el Museo Romano, ¿no? Vemos que el modelo es prácticamente idéntico, tenemos la tela y tenemos, a diferencia del caso anterior, se cubre, fíjense como en el anterior, utiliza una de sus manos para subirla al pecho y cubrirse con este manto, y se cubre con la mano el pubis, mientras que en esta es a la inversa, ¿no? Se está cubriendo con una mano los senos y se cubre con un pedazo de tela el pubis. Esta Venus capitolina, que fue hallada en la colina de Viminal, en Chirca, entre el siglo I y III después de Cristo, la vemos que no utiliza la tela, sino que se cubre con ambas manos la desnudez. Por eso se les conoce como Venus púdicas, porque pues evidentemente es un gesto de pudor el que están haciendo, ¿no? Y también se les conoce como Venus, y ahorita vamos a llegar a ese punto, anadiomena. La Venus anadiomena o la Afrodita anadiomena es la que sale de la espuma o la que está saliendo del agua. Y ahorita vamos a ver que en las dos que están a la izquierda, estas dos, hay en lugar de la urna que sostiene el paño o el paño mismo, vamos a encontrar que hay un delfín, ¿no? Que como en este anónimo romano, que es una Venus con delfín, de entre 140 y 150, que está en el Museo Capitolino,
o este Anónimo Romano, que también es una Venus con delfín de la misma época, que es en el Museo del Prado. Cuando encontramos los delfines, también está haciendo referencia a una parte del mito de Afrodita o Venus, que es su nacimiento a partir de la espuma. Ahorita vamos a ir a ese punto, pero para que las vean, por cierto, no sé si lo notaron, pero me voy a regresar para que lo vean. La Venus de Médicis es una Venus púdica y también Anariomena, porque está su delfín ahí. No sé si lo alcanzan a ver ahí en la parte inferior, junto con un puti o un pequeño amorcillo. Ahorita vamos a hablar también de los amorcillos, que suelen acompañar a Venus como una representación, pues también de Eros o Cupido. Bueno, aquí están las Venus púdicas. Ahora, pues en una contraparte, digamos, en oposición a la Venus púdica, se generó otro modelo iconográfico también hacia el siglo III a.C., que se empezó a difundir en toda Roma, que es la Venus de bellas nalgas o la Venus calipigia. Contrario a la posición púdica de las Venus púdicas, esta es francamente erótica y provocativa, ¿no? Porque se levanta el peplo, que es la túnica que tienen las Venus romanas, bueno, y también las Afroditas, o sea, este es el tipo de vestido que se utilizaba en la antigüedad grecolatina. Se levanta el peplo para mostrar las nalgas, ¿no? Entonces, esa es la mayor diferencia con las Venus púdicas, que esta genera claramente una sensación más de atractivo sexual, es más seductora y por lo tanto es, pues es vista como una Venus impúdica, ¿no? Esta estatua se encontró en las termas de Caracalla en Roma y es muy interesante su historia porque estuvo expuesta en el Palacio Farnesio. El Palacio Farnesio estaba en Roma, pero hacia principios del siglo XIX, en pleno neoclasicismo y en plena ilustración, pues la colección del Palacio Farnesio formó la colección del Museo Arqueológico de Nápoles, ¿no? Acuérdense que a finales del 18 se descubrió pues las ruinas de Pompeya en Nápoles, y a partir de entonces, como hubo un furor por la arqueología romana, bueno, romana del Imperio Romano me refiero, y sobre todo se centró en este lugar de Italia, en Nápoles, y entonces toda la colección del Palacio Farnesio pues formó parte del Museo Arqueológico de Nápoles a partir de 1802, pero era vista esta escultura como tan provocativa que no era posible verla expuesta. Estuvo durante prácticamente todo el siglo XIX en lo que se conoce como el gabinete secreto o el gabinete secreto, y solo podían entrar pues a verlo con invitación y con permisos especiales de la iglesia, pues se consideraba una obra profundamente erótica. Y esta Venus, la de las bellas nalgas, se convierte también en un modelo iconográfico que se sigue a lo largo de la historia, a pesar de haber estado oculta, que se sigue a lo largo de la historia, y son varios artistas los que representan estas Venus mostrando pues el trasero como una muestra erótica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al maestro del barroco español, Diego de Velázquez, con su famosa Venus en el espejo, que es obviamente una transformación hacia la pintura, pero del mismo concepto de la Venus calipigia de las bellas nalgas, ¿no? Y François Barros también hacia, ya no en el barroco, sino en el neoclasicismo, en este paso del siglo XVII al XVIII, realiza esta Venus calipigia en honor y obviamente como en el revival de las Venus que auténticamente romanas, y la realiza en el siglo XVIII. Esta escultura está en el Museo del Louvre, y
pues la pintura de Velázquez está en la Galería Nacional de Londres, ¿no? Estas son dos obras muy célebres en la historia del arte que nos demuestran esta iconografía de Venus erótica o Venus calipigia, que es, pues, de bellas nalgas. Ahora sí, el nacimiento de Venus. La genealogía de Venus o de Afrodita es, como casi todos los mitos, es un poco controvertida, porque hay diferentes versiones. La mayoría de los mitos griegos y romanos no tienen como una única versión ni una única interpretación. Sobre el origen o el nacimiento de Afrodita hay varias versiones. Las dos más conocidas y más representadas y más aceptadas son la de Hesíodo y la de Homero. La de Hesíodo está en la Teogonía y la de Homero está en la Ilíada, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estas dos versiones del nacimiento de Venus. Esta es la que parte de la Teogonía de Hesíodo, que cuenta que Venus es, les voy a platicar la historia. Antes de los dioses, de acuerdo con la mitología griega, existieron los titanes, que son incluso más poderosos que los dioses, son los padres de los dioses. Esta generación de los titanes son los creadores del universo. Y el titán del tiempo, Cronos, estaba casado con su esposa, bueno, con su esposa y hermana, Hera, la diosa de la tierra. Entonces estaban ellos dos, perdón, les dije Hera y me equivoqué, es la de Zeus. Gea, la tierra. Terra o Gea. Entonces estaban casados y pues Cronos, Saturno para los romanos, tenía una ligera debilidad, digamos. Se comía a sus hijos, ¿no? Cada vez que nacía un hijo de Gea, él se lo comía, ¿no? ¿Por qué? Porque había una profecía que decía que su hijo lo iba a destronar. Entonces, pues hay varias representaciones, si ustedes quieren buscar en el arte para hablar de mitología, de Saturno o Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Resulta que Gea, pues, quiere defender a su progenie, a sus hijos, y lo que hace es que cuando nace Zeus, el padre de los dioses, Júpiter para los romanos, le da una piedra, ¿no?, a Cronos para que se la coma, y él no distingue que se está comiendo una piedra y no a su hijo. Y entonces Gea oculta a Zeus y cuando crece le dice que tiene que vengarse de este padre anormal que se come a sus hijos, que es Cronos, y le dice, lo tienes que derrocar, lo tienes que matar, cumpliendo así la profecía. Entonces Zeus lo hace, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues lo castra, le corta los genitales y arroja los genitales de Cronos al mar. Y estos caen en el mar y de la espuma de los genitales de Cronos surge Afrodita, la diosa de la belleza, la fertilidad, el amor, todo esto. Esa es la parte del mito que está retratando en este caso Botticelli en esta obra celebérrima de la historia del arte, que es El nacimiento de Venus de Botticelli del periodo renacentista. Una vez que nace, ella es llevada por los céfiros, que son estos espíritus alados que están aquí, que están soplando, sobre una concha hasta la orilla de, pueden ser varios lugares, el más conocido es Chipre, la isla de Chipre. Entonces sopla el viento y pues Afrodita, que había nacido de la espuma, llega hasta la orilla, digamos, a la costa de Chipre. ¿Y quién la está cubriendo? Porque pues ella nace desnuda, nace adulta, lo mismo que Atenea, por cierto, nace adulta y ya llega pues con esta perfección y su desnudez completa a las costas de Chipre y
las horas, que son estas diosas de las estaciones del año y del tiempo también, la cubren con su desnudez. Cubren su desnudez. Este es el momento que captura Botticelli. Como pueden ver, el gesto de la Venus de Botticelli es exactamente el de una Venus púdica, ¿no? Se tapa el pecho y utiliza su pelo para taparse el pubis, pero la posición de las manos es exactamente la que habíamos visto ya en las esculturas clásicas de las Venus púdicas. Pues bien, aquí hay otra imagen de Cabanel, de Alexander Cabanel, del nacimiento de Venus. Este es un tratamiento ya distinto, este es un tratamiento neoclásico, en donde evidentemente se trata de reflejar la belleza infinita de Afrodita. Fíjense, me faltó decirles que la piedra preciosa, no es una piedra, pero el objeto precioso que se asocia con Afrodita por su origen, digamos, en el mar, es la perla. Y por eso en el caso anterior, en el caso de Botticelli, la vemos sobre una concha. Se asocia la perfección, la blancura, la redondez y la brillantez de una perla con Venus. Eventualmente, ya en el mundo en la cristiandad, también se va a asociar la perla con la Virgen María. Es una asociación común, digamos, porque la perla representa la perfección femenina. Bueno, pues aquí tenemos la Venus de Cabanel, que es también preciosa. Los que la acompañan se conocen como puti. El singular es puto, o amorcillos, que también van a ser retomados después por la iconografía cristiana para representar justamente a los querubines. Pero en el contexto, digamos, pagano de la mitología grecorromana, estos son amorcillos, son las representaciones de, pues, pequeños cupidos, ¿no? Que suelen acompañar a Afrodita, pues porque está relacionada con el amor. Además, vamos a ver que, de acuerdo con muchas versiones, ella es la madre del amor, de Cupido o de Eros, el dios del amor, ¿no? Pero entonces estos puti la acompañan y le dan este carácter, pues siempre la van a estar acompañando porque nos va a hablar pues, del amor que provocaba a Afrodita gracias a su belleza, ¿no? Esta es otra versión de una Venus anadiómena, o la que sale de la espuma, del nacimiento de Venus, y es de William Alphonse Bouguereau. Esta es ya de 1879, es como una concepción muy romántica. Esta está, si no me equivoco, está en el Museo d'Orsay. Y bueno, quería yo leer justamente lo que dice Hesiodo, ¿no? Hesiodo, pues en la Teogonía los capítulos que tratan de Afrodita son muy amplios, pero este es el momento preciso de su nacimiento, ¿no? A su alrededor surgía del miembro inmortal. El miembro inmortal se refiere al miembro viril de Cronos, una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella. ¿Ven? Como ya nace adulta. Primero navegó hacia la divina Citera, y desde allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Por eso les decía yo de los céfiros. Salió del mar la augusta y bella diosa, y bajo sus delicados pies, de ahí la fertilidad, crecía ya la hierba en torno. Entonces, cuando caminaba Afrodita, surgía hierba bajo sus pies, o sea, era la vida. Afrodita la llaman los dioses. Afrodita quiere decir surgida de la espuma, y hombres porque nació en medio de la espuma. Y también Citérea porque se dirigió a Citera. Ciprogénea porque nació en Chipre de muchas olas, y Filomedea porque surgió de los genitales. Bueno, ahí empieza Hesiodo a hacer como todas las referencias a los epítetos con los que se conoce a Afrodita, y finalmente dice, y ha recibido como lote, o sea, como los dones,
Entre los hombres y los dioses inmortales, ¿qué cosas? Las intimidades de las doncellas, porque las doncellas siempre le cuentan a esta diosa pues sus intimidades, pues porque es la diosa del amor. Las sonrisas, los engaños, esto es muy importante porque a Venus o a Afrodita se le daba hacer telenovelas. Ahorita vamos a ver algunas de las telenovelas de las que participó y originó esta diosa. Pues como el amor, pues también tiene algo de engañoso. El dulce placer, el amor y la dulzura. En esta obra de Bouguereau vamos a ver algunos elementos iconográficos adicionales que no habíamos visto en los casos anteriores. Están los putti, pues alrededor de ella, algunos inclusive con flechas y carcaj para hacer esta referencia al amor, a Cupido. Y vamos a ver que la acompañan ninfas, que son estas mujeres desnudas que están con ella, y pues tritones, que son la versión, digamos, masculina de las sirenas como las conocemos, mitad pez, mitad humano, que también en algunas versiones son hijos de, bueno, si es solo el dios Tritón, es hijo de Poseidón y Anfítitre, ¿no? Y vamos a encontrar, ahora sí, el delfín, ¿no? El delfín que estaba representado en las Venus anadiomenas de la antigüedad clásica, que va a hacer referencia pues precisamente a este animal del mar para siempre recalcar que pues Afrodita nace del mar, ¿no? Y de alguna forma es pues una diosa que comparte estas dos naturalezas, la marina y la terrenal. Bueno, esta obra sí es del Museo Soumaya, está expuesta, es de Émile René Menard. Él ya se asocia con una corriente artística post-impresionista. Ahorita ven precisamente esta pincelada como de toque muy corta que no es propia de los movimientos anteriores, sino a partir del impresionismo se utilizó mucho para pues desdibujar los contornos y darles este aspecto como nebuloso, bueno, que tiene aquí. Él es simbolista y pues como los simbolistas se interesaban también mucho por la mitología y por la representación de la mitología. Aquí es muy interesante, nuevamente encontramos que las fuentes para Menard pues resultan desde luego el nacimiento de Venus de Botticelli. La posición es muy parecida, nada más que esta es un poco más impúdica, podemos decir, porque levanta un brazo, contrario a la Venus de Botticelli, que se tapa tanto senos como pubis, pero tiene el pelo rojizo igualmente largo, y la posición es más o menos la misma, está sobre la concha, como la perla que nace. Están las ninfas, y está, bueno, el delfín ahí en rojo, precisamente con un tritón que está montado en el delfín, y hay otro elemento también relacionado con la mitología, que es un hipocampo. Este es un caballo de mar, pero los hipocampos, digamos, en la mitología no es el caballito de mar como el animal que conocemos, aunque está inspirado en él, sino que es mitad pez y mitad caballo, como lo vemos aquí. El hipocampo siempre se va a relacionar con el dios del mar, Poseidón, ¿no? Y entonces aquí vemos el nacimiento de Venus. Esto es importante. Bueno, perdón, aquí tenemos otra obra del Museo Soumaya, que es de Raoul Dufy, es como un estudio para una posible fuente, y vemos nuevamente que la fuente, pues va, o sea, en la idea de Dufy, va a representar el nacimiento de Venus, porque la tenemos sobre la concha, con la posición que le es habitual, que es la que instauró Botticelli, y las Venus púdicas. Ahora vamos a la otra versión del nacimiento de Venus, ¿ok? Nada más déjenme aclararles un punto antes de pasar a de la Venus que, según la teogonía de Hesiodo, nace de Cronos, entonces es, digamos, de una primera generación de dioses,
no es hija de Zeus, sino directamente de un titán. Ajá. Eso le daría un carácter mucho más poderoso dentro de la mitología grecorromana. Ahora, de acuerdo con la Ilíada, Afrodita es hija de Zeus y Dione, entonces la ponen en otra, pues en otra categoría, digamos, ¿no? Porque ya no es hermana de Zeus, entre comillas, porque Gea no intervino en su nacimiento, sino que nació directamente de los genitales de Urano, perdón, no de Urano, ese es el dios del cielo, de Cronos, sino que justamente nace de Zeus y Hera, la esposa de Zeus, y entonces digamos que estaría en la versión de Hesiodo equiparada con Zeus, el padre de los dioses, y sería como mucho más importante, y de acuerdo con la Ilíada, pues es hija de Zeus, y perdón, les había dicho Hera, pero no, Hera es la esposa de Zeus, pero es hija de Dione, Dione quiere decir diosa, o sea, no especifica, pero la situación en donde sabemos que es hija de Zeus y de Dione, y que por lo tanto es una diosa más, pues, más cercana a los hombres, es porque Afrodita en la Ilíada participa de la guerra como todos los dioses, o la mayoría de los dioses griegos. Ella está del lado de los troyanos. Esto es importante porque ella va a estar, ella es la madre de Eneas, y vamos a llegar a ese punto eventualmente, pero es la madre de Eneas, que es el fundador, digamos, del Imperio Romano, que era uno de los troyanos, y ella, y la ven, está cubriendo, tratando de defender a Eneas de Diomedes, que lo va a matar. Y ella interfiere en esta batalla, y Diomedes la hiere a ella. Y entonces ahí la vemos dos veces. La vemos cubriendo con su cuerpo a Diomedes, y luego la vemos elevarse en el cielo, acompañada de los Puti, para pues alejarse ya de la batalla, herida, y ahí hay una como mancha roja que no sabemos si es una nube o si es parte de la sangre, y sabemos que es hija de Dione porque Dione la consuela y la ayuda a sanar después de haber sido herida en la batalla. Esta es una obra de un pintor alemán que es Arthur Wilhelm Fittger, que justamente se llama Diomedes hiere a Afrodita, ¿no? Es una obra claramente romántica de principios del siglo XX, ¿no? Ahora, con estos dos orígenes de Afrodita, se originan dos iconografías relacionadas con Afrodita que son opuestas, así como hablábamos de la Venus púdica y la Calipigia, que una es muy púdica y la otra es muy sensual. En este caso, los dos orígenes de Afrodita, generan estas dos iconografías. La Afrodita urania o la Afrodita celestial es la que proviene directamente de Cronos y surge de la espuma. Esta, les decía yo, que tenía una categoría más elevada, y por lo tanto Platón y otros filósofos griegos y eventualmente también cristianos la van a asociar con las formas más sublimes del amor, ¿no? Digamos, el amor sagrado, el amor a la vida, no el amor propiamente sexual, sino el amor sublime, ¿no? Como una expresión no del cuerpo, sino del alma, en esta división. Por eso les digo, les hablo de Platón, porque Platón es muy, justamente él fue el que instauró esta idea de la división entre cuerpo y alma, y por eso hablamos a veces del amor platónico. Entonces, Afrodita Urania va a regir sobre este amor platónico, valga la redundancia, ¿no? Y la vemos como esta
diosa casi virginal, siempre como de frente, muy hierática y muy, como muy venerable, ¿no? Es una posición muy venerable. Muchas veces se le representa con el orbe en la mano como para demostrar su poder sobre el mundo, ¿no? En esta representación de Christian Griepenkel, vamos a ver que justamente casi se podría equiparar a algunas de las imágenes pues, más célebres de, pues, incluso del Pantocrátor, de un Cristo Pantocrátor, estos Cristos que están de frente, ¿no? Y por otro lado, esta versión que nos da Charles Gley de la otra Afrodita, que es la Afrodita Pandemos, que es la Afrodita de todo el mundo, muy romántica, pero también como muy juguetona. La Afrodita del mundo, que es la que es hija de Zeus y de Dione, que participa en la guerra de Troya, la que no es esta diosa como todopoderosa del amor, sino que es mucho más cercana a los humanos y por lo tanto también es la diosa de la satisfacción sexual y de los deseos sexuales, pues vamos a encontrarla en la Afrodita Pandemos o la Afrodita de todo el mundo. Esta iconografía en donde la vemos sobre un macho cabrío, resulta que viene de otro mito, Teseo. Teseo es el héroe griego que mata al Minotauro, que con ayuda de Ariadna puede resolver el laberinto de Creta, y es uno de los fundadores de Atenas, por cierto. Bueno, pues cuando Teseo va a viajar desde Atenas hasta Creta para ser sacrificado al Minotauro, él no quiere morir y pide auxilio a los dioses. Entonces Apolo le recomienda que sacrifique una cabra en honor de Afrodita. Y lo hace, y en el momento del sacrificio, la cabra, en lugar de morir, se convierte en un macho cabrío, ¿no? Que por cierto, el macho cabrío se asocia con la figura de Dionisio, que es el dios también del placer sexual para los griegos, y el dios del vino, el dios del teatro, y uno de los dioses de la fertilidad. Entonces, esta Afrodita es como la cercana al pueblo, ¿no? También se le conoce como Pandemos porque Teseo es considerado uno de los padres, digamos, de la democracia, al fundar Atenas y reunir a toda la gente del pueblo bajo un mismo culto, y él hizo el primer templo en Atenas para Afrodita Pandemos. Se le conoce también como un padre, digamos, de la democracia. Una de las cosas que hace, que se le atribuye a la Afrodita Pandemos, es el amor por la patria o el amor por un grupo común, es una puesta en común. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a ver otra vez estas dos representaciones de Afrodita. La Urania, que en este caso, esta escultura está basada en el modelo de Fidias que está perdido, del siglo V a.C., en donde se representa a la Afrodita Urania de forma clásica y siempre la vamos a ver con un pie sobre una tortuga, para recordar su nacimiento desde la espuma del mar. Esta Afrodita, que está basada en el modelo de Fidias, está actualmente en Berlín y se llama la Afrodita Basa porque fue descubierta en el poblado de Basa, en Italia. Y bueno, pues es más o menos el siglo V a.C. también. Lo que es interesante es que alguien del círculo de Cánova, del escultor neoclásico, hizo la tortuga en una no reinterpretación, como una restauración ya del siglo XVIII. Ahí le puso la tortuga en el pie porque se había perdido, pero bueno, sabemos que la Afrodita Urania se le representa generalmente con un pie sobre una tortuga. Y a la Afrodita Pandemos también se le conoce como Afrodita Epitragia porque está arriba de una cabra, ¿no? Y aquí vemos otras dos
representaciones de los primeros siglos del cristianismo, en donde la encontramos como, bueno, de hecho, no el cristianismo, discúlpenme, la primera es del siglo I, ahí sí es después de Cristo, romana, la que está arriba, es un camafeo, y la de abajo, no, nada que ver, es 350 antes de Cristo en Grecia, ¿no? Pero pues ahí tenemos a estas dos representaciones de Afrodita, como mucho más cercanas al pueblo, como pueden ver, y más alegres y demás que esta Afrodita Urania. Bueno, esos son los dos orígenes de Afrodita. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que su participación en la guerra, en la Ilíada, por lo tanto en la guerra de Troya, es muy importante? Y que los romanos la consideran como su ancestro. Porque ustedes recuerdan que Virgilio escribe la Eneida, que es la historia de Eneas. Eneas, el fundador de Roma. La historia que escribe Virgilio en la Eneida es que Eneas huye de Troya junto con su padre Anquises y se emigra y llega a la península itálica y funda Roma. Bueno, pues de acuerdo con Virgilio, basado desde luego en la Ilíada, porque recuerden que Homero escribió la Ilíada y luego Virgilio escribió la Eneida, pero pues es, digamos, la continuación de la misma historia y entonces retoma muchas de estas cosas. Bueno, de acuerdo con Homero, Afrodita tuvo relaciones sexuales con un mortal que se llamaba Anquises. Y de esa unión nació Eneas, el gran héroe para los romanos. Entonces, obviamente, Virgilio retoma esta idea. Julio César, que es el primero en rendirle culto a la Venus Genetrix, que es decir, la Venus madre, se consideraba él mismo descendiente de Eneas y por lo tanto de Venus o Afrodita, y se le empieza a rendir culto a Venus, no nada más como la diosa de la fertilidad y de la belleza y del amor, sino también como la madre del Imperio Romano. Bueno, aquí vemos una versión de Benjamin Robert Haydon de Afrodita y Anquises en el siglo XIX. Esta obra es de inspiración romántica y aunque es anterior y la pongo a la derecha, es más bien inspiración neoclásica, de Pompeo Batoni, en donde Venus le está entregando a Eneas las armas. Vamos a regresar a este punto, pero Venus estuvo casada con Hefesto o Vulcano, que es el dios del fuego, y le pide, de acuerdo con la tradición, a su esposo que forje armas para Eneas, para su hijo. No importa que no haya sido hijo de Vulcano, Vulcano hace las armas prodigiosas y la armadura con la que Eneas va a enfrentar la guerra de Troya y por la que no va a morir en la guerra de Troya. Y entonces aquí vemos a Venus presentándole a su hijo las armas que su esposo Vulcano hizo para él. Les decía yo de que esta historia de que Venus es la madre de Eneas generó otra iconografía. Esta iconografía que generó es la de la Venus Genetrix o la Venus madre, porque para el Imperio Romano se convierte en... hay alguien que está haciendo ruidillo. Perfecto, gracias. No sé si alguien prendió su micrófono, no sé si lo puedes apagar, perdón. Entonces, la Venus Genetrix es la Venus madre para los romanos, ¿no? Que es la madre de Eneas. Aquí vemos esta representación y se supone que la Venus Genetrix es
un modelo que viene de Grecia, eh, antes de que la adopten los romanos, y déjenme decirles que Calímaco, ¿dónde la tengo? Aquí está. Sí, entre el 420 y el 410, el escultor ateniense Calímaco hizo este modelo, ¿no? Sobre el que está basada estas dos Afroditas, la Afrodita de Frebus y también la Venus Genetrix, ¿no? Hacia el 400 a.C. se hizo la Afrodita de Frebus, que es una Venus victoriosa. ¿Y por qué sabemos que es una Venus victoriosa? Porque tiene la manzana de la discordia en la mano. Ahorita les voy a platicar ese mito también, ¿no? Pero la vemos como no tan evidentemente erótica como las otras Venus que vimos antes, ni tan joven, sino ya como una mujer más madura, con el peplo completo. Generalmente el peplo de la Venus Genetrix va a mostrar un solo seno, de manera que no se pierda este atributo de la belleza y de la feminidad que tiene Venus, pero ya no es la personificación de la sensualidad, tanto como de una madre protectora del pueblo, en este caso del pueblo romano, ¿no? Pero bueno, tiene la manzana de la victoria en la mano, en esta que está en la Afrodita de Frebus, y la Venus Genetrix, porque cuando Julio César se asume como descendiente de Eneas y por lo tanto de Venus, él hace un templo en Roma dedicado a Venus Genetrix y le encarga a Arquesilao, que es un escultor, que haga en el siglo I a.C. una escultura basada en el modelo de Calímaco, que vemos aquí, que está incompleta, pero esa es la Venus Genetrix que mandó a hacer Julio César Arquesilao. Ajá. Ahora sí, esta es una Venus que tenemos en el Museo Sumaya. Nuevamente es una reinterpretación ya moderna de una Venus victoriosa. Esta Venus fue realizada por Pierre-Auguste Renoir con ayuda de Richard Guino. De hecho, la historia de esta obra es bastante interesante porque hay una disputa sobre quién es el autor, porque ya Renoir estaba muy enfermo de artritis y el marchante de arte, se me acaba de ir su nombre, pero bueno, digamos, el marchante que siempre ayudaba a Renoir con sus obras, le sugiere que sea Richard Guino quien trabaje con él y que empiece a hacer más escultura que óleos porque ya no podía sostener los pinceles en la mano. Y entonces empieza a hacer el modelado y este es el yeso de la gran Venus victoriosa que tenemos en el Museo Sumaya. Como ven, el modelo de Venus es una mujer de caderas mucho más amplias que, como la Venus Genetrix, va a evocar también su posición como diosa madre o como diosa de la fertilidad. Y esas caderas prominentes recuerdan las Venus paleolíticas, por eso les puse aquí, estas Venus no están en el Museo Sumaya, pero son del Paleolítico, o sea, son anteriores a toda esta historia, que pues son las Venus prehistóricas y son las representaciones más antiguas que hay de la feminidad y del cuerpo femenino, y vamos a ver cómo están acentuados los genitales, las caderas y los pechos, como ocurre con la mayoría de las representaciones de Venus, incluyendo la de Pierre-Auguste Renoir. Y aquí vemos clarísimamente que tiene una manzana en la mano. Y aquí entra otro mito que tiene que ver con la guerra de Troya, ¿no? Porque, o sea, Venus no nada más participa en la guerra de Troya y no nada más es la mamá de Eneas, sino que ella es en parte el origen de la guerra de Troya. Ahí les va la historia. Resulta que, bueno, hubo una boda entre Peleo y Tetis, que por más señas son los papás de Aquiles, ¿no? El de la Ilíada, pero bueno. Peleo y Tetis se casaron y resulta que no invitaron
si les suena conocido como a la Bella Durmiente, no es mera coincidencia. Recuerden que Joseph Campbell dice que todos los mitos son un solo mito que se va reconfigurando a lo largo de la historia. Bueno, la diosa de la discordia, que también que se llama Eris, no fue invitada a la boda y se ofendió muchísimo. Eso les paso el tip. No se olviden de invitar a bautizos y bodas a todos sus amigos, porque luego hay gente que se toma las cosas muy a pecho, como Eris. Decidió sembrar la discordia en medio de la boda de Peleo y Tetis. ¿Y qué hizo? Arrojó una manzana dorada del jardín de las Hespérides. El jardín de las Hespérides era un jardín de la diosa Hera, que tenía un árbol muy importante que daba manzanas doradas, y esas manzanas eran el fruto de la inmortalidad. Aunque al final del día la disputa fue entre inmortales, porque lo que hace Eris es arrojar la manzana dorada en medio de la boda, hagan de cuenta, en medio de la pista de baile, como que cayera una manzana con un recadito que decía, para la más hermosa. Y bueno, las diosas griegas se empezaron a pelear por quién era la más hermosa, ¿no? Afrodita o Venus, Atenea o Minerva y Hera, la diosa consorte de Zeus o de Júpiter, la diosa madre, la madre de las dos, de acuerdo con ciertas versiones, se empiezan a disputar la manzana y se están peleando por ella y van para arriba y van para abajo y le piden a Zeus dirimir la disputa, pero Zeus no puede elegir entre su esposa y sus hijas porque con ninguno iba a quedar bien, y entonces Zeus dice, ¿qué hago? Pues voy a llamar a un mortal para que pues él decida, ¿no? Y así me quito el problema encima, y busca a Paris. Paris era un príncipe troyano. Y entonces todas las diosas intentan sobornar a Paris, ¿no? Hera le ofrece ser muy poderoso, le ofrece imperios. Atenea o Minerva le ofrecen la sabiduría. Y Afrodita le ofrece tranquilamente el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena, que estaba casada con Menelao, el dios aqueo, o sea, de los griegos. O sea, y entonces Paris, ¿qué elige? Pues elige el amor. No le importa la sabiduría, no le importa el poder, quiere a la mujer más hermosa del mundo y lo logra. Entonces le da la manzana a Venus o Afrodita y ella le otorga el amor de la mujer más hermosa del mundo, que es Helena, pero Helena estaba casada. Entonces cuando París se roba a Helena y se la lleva a vivir a Troya, entonces Menelao, junto con sus hermano Agamemnón y demás, le declara la guerra a Troya para rescatar a Helena y además como marido injuriado. Y así surge la guerra de Troya. Entonces, por eso, por una manzana, por eso se le conoce como la manzana de la discordia. Bueno, antes de pasar un poquito más a la historia bueno, a los juicios de París que tenemos en el museo, quiero hacer un paréntesis, porque la Venus de Milo se cree, porque nadie ha visto los brazos, pero se cree que lo que tiene en los brazos es la manzana. Y bueno, esta Venus que vemos acá, la Venus de Capua, está basada también en la de Lisipo, ambas están basadas en la de Lisipo, y se cree, o sea, que así que ese debe haber sido la posición de la Venus, de los brazos de la Venus de Milo, y que en la mano que está levantada no lleva esa esferita que tiene la Venus de Capua, sino la manzana. La Venus de Milo se le atribuye a Alejandro de Antioquía. Se la conoce como Venus de Milo porque la encontraron en el mar Egeo, en la isla de Milo,
La historia es que la descubrió pues un campesino de nombre Yorgos Kendrotas en 1820, o sea, es un descubrimiento bastante tardío, ya en el siglo XIX, pero en ese momento estaban los griegos y los turcos en una lucha, se estaba independizando Grecia de Turquía cuando encuentran la estatua, ¿no? De acuerdo a algunas versiones, la estatua estaba completa en ese momento, bueno, rota, pero estaban todas las piezas juntas y las desenterraron completamente. No sabemos, ¿no? O sea, el punto es que Yorgos Kendrotas la lleva o lleva parte de la estatua con un clérigo, la van desenterrando y este clérigo, para evitar que ésta sea saqueada por los turcos, se la da a Jules de Montauville, que era un navegante francés, quien se la vende al embajador francés en Constantinopla, que se llamaba el Marqués de Rivière, quien la adquiere para el Imperio francés. Ajá. Ahora, una de las leyendas dice que la Venus estaba completa y que el barco de este señor Jules Dumont fue atacado por los turcos y que durante la batalla la Venus perdió los brazos y que los turcos tienen los brazos de la Venus y que los franceses se quedaron con la Venus, ¿no? Que eventualmente se la presentaron a Luis XVIII en 1821 y él la donó al Museo del Louvre. Hay versiones que dicen que los turcos han hecho como si tuvieran de rehenes los brazos de la Venus del Milo y han tratado pues de venderle a los franceses o de negociar con los franceses los brazos de la Venus del Milo. La verdad es que eso es más una leyenda urbana, pero se las cuento porque es muy divertida, sobre qué pasó con los brazos de la Venus del Milo. Esta obra, la habíamos visto ya en una conferencia anterior, es de Salvador Dalí, está expuesta en Museo Soumaya Plaza Carso, es la Venus de Milo con cajones. Para Dalí, pues la Venus, como para prácticamente todos los artistas, es el epítome o la máxima expresión de la sensualidad. ¿Ya con esas? ¿Perdón? Entonces les estaba yo contando que bueno, ya habíamos platicado de esta obra de Salvador Dalí, que para Dalí la Venus representa el ejemplo más alto, la Venus de Milo sobre todo, de erotismo femenino, y por eso la retoma, como muchos otros artistas la han retomado, pero él, siendo Dalí, evidentemente le pone parte de su propia iconografía, que son nuestros cajones, que representan pues los secretos del inconsciente. Y bueno, pues aquí tenemos a la Venus con cajones de Dalí, que es parte de nuestra colección. También, como parte de la colección de Museo Soumaya, está del seguidor de Peter Paul Rubens, este momento del juicio de París. Aquí vemos a París con la manzana dorada de la discordia y a las tres diosas ofreciéndole sus diferentes, pues, dones para ver qué decide hacer París. El que lo acompaña aquí es Mercurio, el mensajero de los dioses. Vemos nuevamente aquí algunos putti alrededor de Afrodita y las otras diosas, y unos sátiros que están vinculados desde luego con el deseo sexual. También ahí atrás, pues, viendo a quién le van a dar la manzana de la discordia. Esta es una versión de Renoir del mismo evento, del juicio de París. Vemos a París con la manzana, se le está dando a Afrodita y están aquí las otras dos diosas. Esta también es una obra de Museo Soumaya, es un estudio para un óleo más amplio que se encuentra actualmente en Japón, pero pues esta obra es parte de nuestra colección y nuevamente vemos cómo Renoir utiliza este formato de este cuerpo femenino de caderas muy amplias que remite a las diosas paleolíticas y que desde luego hace una referencia a la fertilidad, ¿no? Como una
fuente de belleza en la feminidad. Y aquí vemos ya la obra terminada, que les decía yo que está en el Museo de Hiroshima en Japón. Nuevamente el otro personaje que aquí aparece, que no estaba antes, pues es Mercurio, ¿no? Que es a quien envía Zeus a buscar a París para que haga, pues, su juicio sobre quién es la más hermosa de las tres. Ahora, yo les decía, ya voy a cambiarme de mito, pero todos están asociados con Venus. Les decía que Venus, estuvo casada con Vulcano, o Hefesto, para los griegos Hefesto, para los latinos Vulcano. Aquí vemos en la parte de atrás de esta obra que es la alegoría del fuego del taller de Jan Bruegel el joven, vamos a ver un volcán atrás, por eso se llama Vulcano, porque pues, es el dios del fuego, pero pues está asociado con los volcanes. Resulta que Zeus, como padre de Afrodita, sabía que su hija era muy hermosa y para evitar disputas, o más disputas, porque ya había pasado lo del juicio de París, para evitar más disputas entre dioses y humanos por el amor de Afrodita, decide casarla con un hombre muy feo, porque dicen que Hefesto era muy feo. Aquí no se ve tan feo, pero dicen que Hefesto o Vulcano era de los dioses griegos, pues bastante feo, y decide casar con ella, casar a su hija Afrodita con él. Entre las cosas que hace Vulcano para agradar a su esposa es forjar las armas y la armadura de Eneas. Aquí lo vemos que está haciendo esto, ¿no? Forjando la armadura de Eneas con la que va a luchar en la guerra de Troya. Y vemos que le está ayudando, ahí lo están viendo en medio, un Cupido. De acuerdo con una gran parte de la tradición de la mitología, Cupido, o Eros para los griegos, Cupido para los latinos, es hijo de Venus. Pero no sabemos quién es el padre. Hay dos candidatos. Uno es Vulcano, su esposo, y otro es Ares, o Marte, el dios de la guerra, con quien Venus tenía un amorío. Pues la diosa de la belleza y del amor no podía quedarse siendo una esposa fiel, la verdad, ¿no? Y entonces, pues, con todos los hombres y dioses a su disposición, no lo fue y siempre tuvo muchos amoríos. Entonces, no sabemos quién es el padre de Cupido o de Eros, sabemos quién es la madre. Probablemente sea Vulcano, porque así lo piensa Jan Bruegel, ¿no? Porque, pues, si no, no le estaría ayudando ahí Cupido a su papá a forjar esta armadura. Aquí vemos en esta imagen de Alessandro Magnasco y Lisandrino, que es un artista manierista, justamente ya Vulcano, no tan guapo como lo vimos con Jan Bruegel, y en esta escena en donde también está pues Venus y Cupido con los ojos vendados, porque dicen que el amor es ciego y ya saben que se le representa muchas veces con los ojos vendados, en esta interpretación que también es parte de la colección de Museo Sumaya, ¿no? Y está ahí la armadura que está preparando Vulcano para Eneas. Ahora, les decía yo que Afrodita o Venus le puso el cuerno a Vulcano con Marte. Perdón, aquí tenemos otra forja de Vulcano. En este plato de parto está Afrodita, Cupido y Vulcano. Pues también es parte de la colección de Museo Sumaya, también la pueden ver. Y además es interesante, les hago un paréntesis rapidísimo, que se trata de una tipología de obra renacentista muy interesante que se llama el desco di parto o plato de parto, que durante el Renacimiento, en la época del Renacimiento, cuando iban a nacer un bebé, el esposo, el papá, el futuro padre, le regalaba a su esposa como señal de buen augurio, como de buena suerte cuando iba a nacer el hijo, estos platos decorados, por eso se le conoce como desco de parto,
con escenas mitológicas para augurar pues mucha suerte para el nacimiento de los bebés. Generalmente estaban con escenas mitológicas. En el museo conservamos varios platos de parto, los pueden ir a visitar. Ahora sí, esta es una obra del Tintoretto que me parece muy divertida. Esta no es parte del Museo Sumaya, está en la Alta Pinacoteca de München o de Múnich. Es una escena es la escena del adulterio. La historia cuenta que pues Venus estaba teniendo ya una relación adúltera con Marte y piden ayuda a Alectrion, que es un mancebo que pues trabajaba con Marte, un joven que se llama Alectrion, para que les eche aguas y les avise si va a llegar Vulcano, el esposo de Venus, ¿no? Pero Alectrion se queda dormido y entonces el sol entra por la ventana y descubre a los amantes, llama a Vulcano, quien entra a la habitación y pues descubre a Venus poniéndole el cuerno con Marte. Esta escena, aquí está la escena como una escena muy doméstica, por eso me gusta, porque parece una escena de telenovela, no tanto de dioses, ¿no? Pero pues ya saben que los dioses grecolatinos pues eran como más humanos que los humanos, ¿no? Y entonces vemos en la cuna está dormido ahí Cupido con sus alitas, está Venus como tratándose de cubrir, Vulcano descubriéndola y a lo mejor no lo habían visto, pero se los señalo, aquí abajo de la cama como tratándose de escapar como pues el amante de que era, está el dios Marte, dios de la guerra, por eso trae un yelmo, está tratando de salir de la escena y hasta tenemos un perrito que está pues de alguna manera pues señalando a Marte, ¿no? Bueno, entonces así es como acabó el matrimonio de Vulcano y Venus, porque descubrió el adulterio que tenía con Marte. Y les decía yo que, pues, Cupido, que es hijo de Venus, pues no sabemos si el padre es Vulcano o Marte, pero sabemos que tuvo otros hijos con Marte. Y les voy a decir quiénes son antes de pasar a el último amor de Afrodita. De acuerdo con Hesíodo, Afrodita tuvo, él no reconoce como a Eros como un hijo de Afrodita, pero sí a otros. Y mira, dice así Hesíodo: a su vez, con Ares, perforador de escudos, Citerea, es decir, Afrodita, concibió a los temibles miedo y terror, que ponen en confusión las compactas falanges de varones en la guerra sangrienta, junto con Ares, destructor de ciudades, y también a Armonía, a quien el muy esforzado Cadmo hizo su esposa. Entonces, de acuerdo con la tradición, entre de la unión del amor y la guerra, es decir, de Afrodita y Marte, bueno, o Venus y Marte, Afrodita y Ares, nació el miedo y el terror. Y también la armonía, como precursora de la paz. Es muy interesante si lo queremos ver en términos de arquetipos. Por eso Jung le fascinaba la mitología grecorromana, porque encontraba en ellos todos los arquetipos del inconsciente de la humanidad. Pero piensen cómo, ¿qué es lo que más nos preocupa cuando alguien va a una guerra? Pues lo que nos da miedo y terror es que esa persona muera, pero porque los amamos. Entonces el amor y la guerra pues nacen el miedo y el terror, pero también la paz, la armonía, la posibilidad de tener armonía. Y bueno, quizá el mayor amor de Afrodita va a ser el que sintió por un joven mortal que se llama Adonis. Un joven bellísimo. Estas obras que tenemos aquí, que son La muerte y el despertar de Adonis,
ambas de Auguste Rodin, ambas hechas originalmente para La Puerta del Infierno, pues van a dar cuenta de este mito. Es uno de los mitos más interesantes relacionados con Venus, y es esta la historia. Ay, se las voy a contar, ¿me da tiempo? Sí, me da tiempo. Se las voy a contar completa. Ahí les va. Bueno, Adonis, para los griegos, su origen también, como el de la propia Afrodita, es de origen semítico y es una reconfiguración de un dios, del dios de la primavera semítico, que es Tamuz, que es una deidad babilónica, que es un dios pastor y de la fertilidad, que obviamente, pues de ahí la relación, que fue consorte o esposo de Inanna. Y se acuerdan que yo les dije que Inanna era la diosa babilónica que también fue como antecedente de Afrodita. Bueno, pues resulta que Adonis es hijo de Mirra. Sí, escucharon bien. Recuerden que le llevan los sabios de Oriente a Jesús cuando nace: oro, incienso y mirra. La mirra es una esencia de un árbol, muy aromática. Piensen en las cajitas de Olinalá. O sea, ese es más o menos el olor de la mirra, y se quemaba como para hacer purificaciones y libaciones. Bueno, Mirra era una princesa, se llamaba así, y era una princesa de Chipre. Y ella falló al hacer como sus sacrificios y sus rezos a Afrodita. Entonces Afrodita se enojó muchísimo, que les digo que era pasional, pues no en vano era la diosa de la belleza y del amor. Entonces, ¿qué hace Afrodita? Bueno, hace que Mirra se enamore de su propio padre. O sea, le provoca un incesto, ¿no? Su padre se llamaba Siniras o Tiras. Entonces Mirra se enamora de su padre y lo engaña, así como las hijas de Lot o como Tamar en la Biblia, se hace pasar por otra persona para poder tener relaciones sexuales con su padre. Entonces las tiene y el papá se entera y la quiere matar, ¿no? Porque pues fue un incesto, y ella entonces pide a los hados, a los dioses, etcétera, que la transformen en algo que no pueda ser agredido o matado por Siniras, y la convierten en el árbol de Mirra. Por eso se conoce que Mirra, pues esta princesa, se convierte en el árbol. Y es la madre de Adonis. Entonces estaba embarazada de Adonis cuando es convertida en árbol. ¿Y qué pasa? Pues un jabalí que estaba ahí, este es el primer jabalí de la historia, hay dos, pero un jabalí que estaba paseando por ahí embiste el árbol de Mirra y le provoca dolores de parto, y entonces el árbol tiene un hijo, que es Adonis. Entonces Adonis nace del árbol de Chipre, Adonis chipriota, y del árbol de Mirra, y quien lo recibe y lo decide cuidar, porque se queda fascinada por la belleza del bebé, pues Afrodita. Afrodita lo recibe y deciden que se lo va a dar a cuidar a Proserpina o Perséfone, que es la consorte de Hades en el inframundo. Y le dice: tú vas a cuidar de él y también yo. Entonces, por eso en esta imagen lo vemos con las dos diosas. En esta figura, la que tengo es que no sé bueno, la que está en este lado de la pantalla, donde me estoy moviendo mi cursor, vamos a ver el joven que está despertando, y hay dos cabezas que están recargadas en su pecho. Una es Venus y la otra es Perséfone,
o Proserpina, dependiendo de la mitología. La consorte de Hades. ¿Qué pasa? Resulta que Afrodita va a cuidar de Adonis durante los meses de calor, la primavera y el verano. Adonis va a pasar con Afrodita estos meses del año sobre la tierra y Adonis va a ser llevado al inframundo, al mundo de los muertos, durante otoño e invierno, que son los meses fríos. Por eso Adonis es una representación, digamos, de la primavera. Y como la semilla, o sea, también una personificación ahí de, pues, de la idea de la fertilidad, como la semilla se tiene que enterrar en la tierra para florecer nuevamente en este ciclo de vida. Y finalmente, pues, de acuerdo con el mito, Afrodita se súper enamora de Adonis, y varios dioses que podrían querer una venganza con ella, mandan entonces un jabalí, porque Adonis amaba la caza, y a pesar de que Afrodita le decía, no, por favor, no caces, es muerto embestido por un jabalí, ¿no? Así nace y muere Adonis, embestido por un jabalí, ¿no? O sea, su madre, Mirra, el árbol es embestido por un jabalí y nace Adonis, y Adonis muere definitivamente cuando lo embiste un jabalí salvaje, que pueden haber sido enviado por Ares o Marte como el amante celoso de Venus, porque pues Adonis había estado gozado del amor de Venus. También lo pudo haber mandado Apolo, porque su hijo Erimanto, por un accidente, desnuda a Venus con Adonis en el campo, y ella lo ciega, y entonces Apolo se venga mandando al jabalí. Y la otra versión es que fue Artemisa como venganza, porque pues Venus ocasiona, por medio de muchas artimañas que ya no me va a dar tiempo de contarles, la muerte de Hipólito, que era uno de los, pues de sus fieles, ¿no? Entonces cualquiera de los tres pudo haber mandado al jabalí, que finalmente mató a Adonis, pero la historia también cuenta, y esta es la historia de las rosas rojas. ¿Por qué creemos que las rosas son el símbolo del amor? Pues las anémonas eran unas florecillas blancas como sin mucho chiste, pero cuenta el mito que cuando muere Adonis, la sangre de Adonis las tiñe de rojo, y a partir de pues el medievo, las anémonas ya no son anémonas, sino rosas, y las rosas rojas son la representación del amor, y el rojo es el color del amor, ¿no? Y sobre eso, pues William Shakespeare tiene estos versos que me parecen extraordinarios. Es un poema dedicado a Venus y Adonis, que cuenta este momento de la muerte, ¿no? Dice: el joven que yacía muerto junto a la diosa se evaporó al instante ante su propia vista, y en su sangre, esparcida por el fango del suelo, brotó la flor más roja matizada de blanco, tal como eran sus pálidas mejillas, y a la sangre vertidas cual esféricas gotas sobre su albura. Pobre flor, dice Venus, dulce hija de un padre mucho más dulce aún que tu propio perfume. El lecho de tu padre aquí estuvo, en mi seno. Tú eres la más cercana a la sangre y te atañe. Ven, reposa en el hueco donde estuvo su cuna, y de noche y de día te acune mi latir. O sea, toma la flor y se la pone en el pecho. Y ni un solo minuto pasará en cada hora sin que bese la flor más dulce de mi amor.